Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Vamos a hablar, amigos, del poderío que tuvo una época Cuba, que competía con las grandes potencias en el deporte, pero eso ha descendido bastante de un tiempo a esta parte. Y aquí vamos a explicar el porqué. Lo titulo El poderío de los cubanos en los deportes. De cierto tiempo a esta parte es que los cubanos han perdido un alto porcentaje del poderío que lucían al lado de las grandes potencias en el campo de las competencias internacionales, pues llegaron a tener igual o parecido número de medallas logradas en esos torneos. Muchas fueron las veces que los cubanos tuvieron más medallas que los mexicanos y frente a naciones europeas. Eran tiempos en que los grilletes que el imperio lleva más de 60 años aplicándole a Cuba no le provocaban el daño que con el paso de los tiempos les causa ahora. Fue aquella época de las relaciones de dicha isla con los países de la URSS, pero tras la crisis en el 1962 de los cohetes, el imperio ha sido implacable al endurecer sanciones que nadie les ha dado derecho a aplicar a los isleños caribeños. Eran los tiempos de las vacas gordas, en que todavía muchas naciones podían sostener relaciones comerciales con La Habana, por lo que los cubanos hacían grandes inversiones en canchas deportivas, estadios y pequeñas instalaciones donde se practicaban los deportes del mundo, llegando a ser una de las naciones de mayor poder deportivo de América Latina, una potencia capaz de entonces de competir con México, Brasil, Argentina, Colombia y de otras del área. Muchas fueron las veces en que Cuba obtuvo mayor número de medallas en competencias internacionales, no ya solo ante países de América Latina, sino hasta frente a muchos de Europa, mientras las otras islas del Caribe, incluyéndonos nosotros, descuidábamos la práctica deportiva en nuestros centros escolares. Recuerdo que en varios viajes que para entonces hicimos a la isla hermana, desde el aire veíamos por doquier múltiples instalaciones deportivas y canchas por doquier. Fue así como para aquellos tiempos los cubanos usaban de un tremendo poderío deportivo. Los gobiernos nuestros, muchos años después, fue que se dieron cuenta que construir pabellones deportivos, canchas en muchos sitios era una inversión que rendía beneficios. Por la construcción que hizo para aquellos tiempos Balaguer en uno de sus gobiernos de la Media Naranja y la celebración de unos Juegos Hispanoamericanos en el Caribe, fue cuando comenzó el arranque en nuestro país. Aquí se jugaba buen béisbol, pero profesional, y muy pocos para aficionados. Surgieron figuras en el baloncesto, en el voleibol, ping-pong y otros deportes que requerían canchas que se construyeron, pero no en el número necesario de tener disciplinas que son un ejemplo, como el caso de las reinas del Caribe del voleibol. Observen qué pobre representación criolla hemos enviado a las Olimpiadas de París, a no ser la estrella internacional de My Lady, la única que en Francia podría traernos una medalla de oro. Ayer, dos boxeadores grandes tenían grandes esperanzas en traernos medallas. Los dos vienen con cada uno con la de cobre, aunque Junior Almanzar sufrió la pena de que ganara su combate, pero lo hacía frente a un francés a quien los jueces le dieron el triunfo. Si no, tal vez el muchacho todavía estuviera peleando para traer una de plata y tal vez una de oro.
Es una delegación numerosa la que enviamos para la Ciudad Luz. 57 personas, pero con muy pocas esperanzas. Ojalá estar equivocados. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Bueno, muy bueno ese editorial, don Ramón. Por cierto, que los cubanos han distribuido todos sus entrenadores por el mundo y eso ha ayudado a otros países. Fíjese, Marilady tiene un cubano de entrenador. Las reinas del Caribe se desarrollaron con cubanos. Brasileño creo que. Hubo un brasileño, yo creo que este brasileño ahora, pero inicialmente fueron cubanos y con el método de concentración, porque los cubanos llegaron a ser campeones mundiales. Campeones mundiales fueron. Y en las Olimpiadas del año 92 en Barcelona, fueron quinto, don Ramón, en el mundo. Es decir, por encima de Canadá, de Francia, de España, de Japón, o sea, de numerosos países. Solamente la antigua Unión Soviética, que fueron como Alemania, que fue unida, Estados Unidos y China, esos 4 países solamente por encima de ellos, en el año 92. Fue el punto culminante. A partir de ahí ha venido una decadencia. Bueno, el llamado asesino del apartheid, había perdido casi todos los dientes. Su salud estaba decayendo. Recientemente le habían amputado ambas piernas a raíz de un infarto, dejándolo en silla de ruedas y con dolorosas cicatrices. Cuando lo operaron, Van Schork pidió una epidural en lugar de anestesia general para poder ver cómo le quitaban las piernas. Este era un asesino convicto en Sudáfrica. Confeso. Sí, señor, que mató a tiros a decenas de hombres negros durante el apartheid. Le aseguró a la BBC que la policía fue cómplice de sus actos violentos. Wies Van Schork creía que otros deberían compartir la culpabilidad de los asesinatos que él perpetró como guardia de seguridad. Sin embargo, en sus conversaciones con BBC Africa IG durante los últimos 4 años, también confesó cruentos detalles que plantearon serias dudas sobre su temprana salida de la cárcel. Van Schork, quien había estado hospitalizado por una infección en la pierna, murió a finales de julio debido a complicaciones causadas por una sepsis, informó su hija. Su muerte, a los 72 años, se produjo menos de una semana después de que se publicara la investigación de la BBC sobre su pasado. La hermana de una de las víctimas le dijo a la BBC que espera que, a pesar de su muerte, la policía vuelva a abrir los casos para que sean investigados. Claro, la verdad debe salir siempre, de todos esos crímenes que hicieron contra los negros ahí en Sudáfrica y que el mundo se veía para otro lado, así como están viendo para otro lado con las muertes de los palestinos. Así hacían durante muchos años con todos esos crímenes raciales que hacían en Sudáfrica. A Mandela no lo dieron preso durante 25 años. 28 años duró Mandela preso por defender la igualdad de los hombres y mujeres, lo que Estados Unidos había resuelto en 1865. Todavía 100 años después en Sudáfrica estaban en eso. Caramba. Señores, bueno, esta mujer es la estrella en las Olimpiadas. Simona Biles. Está Simona Biles famosísima en las tablas,
de los deportes, se cayó haciendo una disciplina. Ahora, allá en París se cayó. Oigan eso. Una mujer que se le suponía que era infalible, que no se caía, que no perdía. Bueno, esta superestrella de la gimnasia olímpica se permitió el lujo de ser vulnerable y se fue al suelo en la final de la barra, como otras tres finalistas, y terminó quinta fuera del podio. La de la barra era la penúltima final de Biles en París, a la espera de la de suelo, que cerraría el programa de competición en esta misma jornada. La viga deparó una gloria olímpica desconocida a la gimnasia italiana, oro y bronce, gracias a Alicia De Amato y de Vanilla Espósito, separadas por la china Yaquin Cheung. Tras la placa por equipos, Italia se ratificó como el país puntero en la gimnasia femenina, solo por detrás de Estados Unidos. Sus gimnastas no conocían hasta ahora ninguna medalla en la barra. Cuarta fue la brasileira Rebeca Andrade, con una nota más baja de la que mereció su rutina. Biles llevaba un ejercicio que apuntaba al podio, la pulcritud, serie acrobática hacia atrás, perdió el pie de la barra y se cayó. Los jueces se pensaron mucho su nota, un 13.100, que ya la situó fuera de la medalla, a falta de la actuación de la Andrade, que también llegó a superarla. Bueno, el A23A, el mayor iceberg del mundo, le ha ocurrido algo extraordinario, pues lleva meses girando sobre sí mismo al norte de la Antártida, cuando en realidad debería estar avanzando junto con la corriente oceánica más poderosa de la Tierra. Los científicos afirman que este bloque helado tiene más de la mitad del tamaño de Puerto Rico o el doble de la superficie del Gran Londres, pues quedó atrapado en la parte superior de un enorme cilindro giratorio de agua. Es un fenómeno que los oceanógrafos denominan columna de Taylor, y es posible que el A23A no escape de su carcelero en años. Normalmente se piensa que los icebergs son cosas pasajeras, se fragmentan y se derriten. Pero este no, observó el experto polar Mark Brandon. A principios de abril de este año, el A23A se adentró en la corriente circumpolar antártica, un monstruo que mueve 100 veces más agua por todo el planeta que todos los ríos de la Tierra juntos. Esto debía propulsar al iceberg de casi 1 billón de toneladas hacia el Atlántico Sur, donde pasaría al olvido. ¿Y por qué pasaría al olvido? Porque se derretiría, ¿verdad? Claro. Pero mientras tanto está enterito ahí dando vueltas. Y entonces eso está a veces, don Ramón, esos icebergs son peligrosos, ¿verdad? Recuerde que uno de esos fue el que hizo destruir el Titanic. Sí. En su época, el barco más grande. Porque esos icebergs, don Ramón, están hoy en un sitio y mañana están en otro. Las corrientes oceánicas lo mueven. Sí. Puerto Rico tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que este iceberg debe tener más de 4.000 kilómetros cuadrados. Exacto. Señores, bueno. Los conductores de vehículos que bajo los efectos del alcohol, de las drogas
o en violación de las leyes de tránsito y que conduciendo de manera temeraria provoquen la muerte a otro, enfrentarían penas de hasta 10 años, según propuso en el artículo 113 la comisión especial que está estudiando el conflicto Código Penal. También se enfrentarían a multas de 10 y 20 salarios incluidos mínimos del sector público. En el párrafo 1 señala que la persona que conduciendo un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o de drogas psicotrópicas o en violación a la inobservancia de orden o señal de parar o por conducción temeraria provoque la muerte a otro, será sancionado con pena de 4 a 10 años de prisión mayor y a multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Si solo causare golpes y heridas, la sanción será la establecida en la parte capital de este artículo. La actual ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, en su artículo 303, establece que la muerte involuntaria de una persona o más personas implicaría una sanción de 1 a 3 años de prisión y multa por un monto de 10 a 50 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Mientras, en el párrafo 1 del citado artículo se afirma que cuando ocurran daños psicológicos o morales, sin importar que el hecho generador sea como consecuencia de lo indicado en los artículos 298 y 299 de esta ley, el juez deberá evaluarlos pecuniariamente. Qué bueno que se está discutiendo eso. Y deberían, don Ramón, agregarle a esas cosas otra circunstancia con los propietarios de camiones y patanas que quieren las gomas para cambiarla, tienen que picharse. Que los frenos para cambiarse lo deben gastarlo hasta el final. Y se están dando muchos accidentes de vehículos pesados porque las gomas no sirven, los frenos no sirven y a veces a los trabajadores, a los choferes, le ponen a dar tantos viajes, sobre todo en meses intensos como diciembre, que a veces tienen un estrés, un cansancio, una gran falta de sueño que lo lleva a cometer accidentes. Y lo obligan a esos pobres trabajadores a un trabajo excesivo. A veces, a pesar de que dije tienen goma nueva, no son goma nueva nada. Son gomas viejas que le ponen un caucho por arriba nuevo y lo pegan y aparentan estar nuevas todas, pero no son nuevas. Sí. Bueno, vamos a ver a Juan Antonio Bueno, quien denuncia que fue atracado al solicitar un taxi en la Sirena del Embrujo para ir a las carreras. En el vehículo llegaron 4, 2 hombres y una mujer, y le quitaron 9,000 pesos, el celular y documentos. ¿Qué fue lo que le pasó? No, que venía de Santo Domingo y ahí en el Embrujo parece que esa gente están impuestas a toda persona que se monta ahí con ellos, lo atracan. O sea, andan 4 personas en el carro, el chofer y uno que se monta al lado del chofer y las 2 mujeres que vienen atrás también son cómplices, porque me sacan la cartera, cargaban 9,000 pesos, la licencia, las 2 licencias, seguro, tarjeta de crédito, y le suelto a toda persona que llegue a esa hora que tenga mucho cuidado o que aborde un taxi, porque ellos saben y conocen a la persona
que andan porque ya hay mucha querella y no hacen nada.